buenos días, ¿qué tal, Pablo? Lo saluda Sergio Centenaro, estamos junto a Ronnie Fuchs, estamos aquí en la provincia de Misiones, en este humilde programa que lleva como nombre Con Fundamento Criollo. Estamos en Radio Lateral y es un placer, un honor para nosotros conversar con usted y conocerlo también al mismo tiempo. ¿Cómo está, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Acá andamos. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, la verdad es que vamos a intentar estar a la altura de esta entrevista para poder sacarle el mayor provecho posible. Claro, y conocer qué es el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa. Yo me animo a adelantar que muchos de nuestros oyentes no han escuchado jamás de la existencia de este instituto y tampoco que tenemos importantes referentes del área, como en su caso, doctor en física, que están abocados a aportar a la ciencia, a la matemática aplicada, etcétera, todo el conocimiento científico en pos de la patria, en pos de la defensa nacional. ¿Podemos arrancar desde ahí? Sí, cómo no, cómo no. El Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, su sigla actual es CITEDEF, pero hasta el 2007 fue CITEFA, porque la FA era el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas. Es un organismo de ciencia y técnica, yo diría que es un organismo simiente en la ciencia y técnica nacional porque fue creado por el general Perón en el año 1954. Acaba de cumplir 70 años el instituto. Es de creación casi simultánea, un poco posterior, de la Comisión Nacional de Energía Atómica e inclusive es anterior a CONICET. En esa época se crearon una serie de instituciones que empezaron a dar cuerpo al sistema científico y tecnológico nacional. En su momento es digamos, un desprendimiento o un crecimiento de un departamento que tenía fabricaciones militares, el departamento técnico, y a partir de ahí se empezó a conformar el instituto. Actualmente es un instituto con cierto porte, tiene más de 400 personas trabajando en él, da apoyo a las Fuerzas Armadas, por supuesto, que es su principal aliado en este caso, pero también atendiendo al concepto de defensa desde un sentido más integral. La defensa no es solo el instrumento militar y requiere de muchas otras investigaciones, así es que, por ejemplo, hay 12 departamentos que se abocan a distintas temáticas un poco más particulares, muchos de ellos de corte de ingenieril, pero también desde las ciencias básicas. Hay físicos, hay químicos, hay biólogos, un laboratorio de biología reconocido por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en el instituto. Y digamos, su misión principal es desde su disciplina particular, es consolidar la soberanía del conocimiento. Es un instituto totalmente abocado digamos, tiene impregnado a fuego en su ADN el concepto de la defensa de la soberanía de la nación. Bien, ¿y cómo es que trabajan en conjunto con las Fuerzas Armadas este instituto? Por citar un caso, ¿no? Hemos tenido un episodio sumamente importante y trascendente para la Argentina, como fue, por ejemplo, la Guerra de las Malvinas, ¿no? ¿Cómo Sí, se sí, desempeñó ese exactamente. instituto en paralelo en una situación de extrema gravedad, ¿no? Para la seguridad nacional. Bueno, en ese momento, cuando hay una situación extrema y de emergencia, los investigadores, ingenieros, redireccionan sus investigaciones desde cada uno de sus lugares para aportar alguna ayuda en particular. Por ejemplo, en el conflicto del Atlántico Sur, el instituto fue el responsable del balizamiento de toda la pista de aterrizaje de Puerto Argentino, por ejemplo. También aportó un expertise muy grande que tiene el instituto, única en el país, es sobre cohetería.
todo lo que corresponda a cohetería, vectores autopropulsados y de tubos. El único instituto que tiene todas las capacidades tecnológicas es CITEDEF, y tiene también capacidad de diseño de municiones o de distintos sistemas de armas. Así fue como tuvo aportó un sistema de armas que era de cohetes, que se llamaba el SATBA. Eran cohetes de 20 kilómetros de alcance que fueron al conflicto del Atlántico Sur, y en el buque Isla de los Estados fue interceptado por fuerzas, digamos, inglesas, bueno, y lo atacaron y se hundió, digamos, el Isla de los Estados, cuando tenía todo ese sistema ahí. Y como esas hay muchas otras. Puedo también nombrar ahora alguna un poco más reciente. Nosotros, el país, el planeta, se vio conmovido hace muy poco tiempo por la pandemia del COVID. Sí. Y también se requirieron que el sistema científico se ponga en función de esa emergencia. Desde nuestro lugar, un montón de ingenieros, mecánicos, electrónicos, etcétera, se pusieron a desarrollar un respirador de emergencia, un ventilador de emergencia en realidad, que podía, en la época en la que se pensaba que el sistema de salud no iba a poder dar abasto con el abastecimiento de respiradores. Y así es como tenemos un ventilador de emergencia muy bueno, que anda, y que hay un proceso, espero que no se interrumpa, pero hay un proceso de que puedan las bases antárticas contar con uno de esos, porque el Comando Conjunto Antártico vio con muy buenos ojos el desempeño de este respirador, y que acorta economía y logística para poder tener una solución de emergencia en lugares inhóspitos. También desde un lugar un poco más teórico, pero no por eso menos influyente o de impacto, distintos físicos, sobre todo en colaboración, en eso participé yo especialmente también, con participación de colegas de la Universidad de México y del Centro Atómico Bariloche. Desarrollamos un esquema de modelización de la pandemia, de desarrollo territorial y temporal, que al poder tener una herramienta teórica que describa perfectamente lo que pasaba, no solo en Argentina, sino en muchos otros países, México, España, Finlandia, Islandia, Gran Bretaña, etcétera, podíamos pensar y diseñar, por ejemplo, estrategias eficientes de vacunación. Bueno, eso es en las situaciones de emergencia, y eso se puede hacer porque el personal del instituto está altamente calificado. Son personas que se han preparado toda la vida para desarrollar tecnología y ciencia básica, en un esquema también de escalafón, digamos, laboral, que tiene un régimen especial, que es el régimen del personal de investigación y desarrollo, perteneciente al Ministerio de Defensa, en una analogía bastante directa con el esquema de la carrera del investigador de CONICET. Sí, estoy notando que es una tarea, mucha tarea de logística, estoy escuchando, ¿no? Hacen mucho trabajo de logística. Hay mucho trabajo de logística porque hay muchas actividades de campo también. Claro. Todas las actividades que son, por ejemplo, de análisis del ciclo de vida útil de las municiones, sobre todo las municiones de alto calibre, requieren trabajo de campo, requieren ir al campo a tirar, requieren ir al campo a hacer pruebas. Entonces, bueno, y además el instituto tiene un banco de ensayos único en Latinoamérica, en Villa María, Córdoba, en dependencias de la fábrica de pólvora de Villa María de Fabricaciones Militares. Y entonces hay movimientos, 2 o 3 o 4 veces al año hay que salir a los campos de tiro. Salina de Bebedero, por ejemplo, es uno de los que se está usando más últimamente en San Luis, y hay entonces así todo un trabajo de logística. Por otro lado, puedo nombrar otra temática que
pareciera no tener nada que ver con la defensa, que es el laboratorio de plagas e insecticidas, donde están todos los biólogos, entomólogos, muchos de ellos, que estudian distintos insectos que transmiten enfermedades. Se dice que en la historia de la humanidad, los insectos, en las guerras, ¿no? En los momentos de conflictos bélicos, los insectos mataron más personas que las balas. Y eso es simplemente por situaciones de carencia en los sistemas de salud, hacinamiento y transmisión de enfermedades. Entonces, hay departamentos de entomología muy importantes, quizás el más importante depende del sistema de defensa de Estados Unidos, por ejemplo, en el mundo, pero CITEDEF tiene uno en donde se estudian vinchucas, chinche de cama, mosquitos, bueno, etcétera. Hay piojos, hay distintos, donde hay un insectario, donde hay un bioterio, que de ahí se crían los animales, se hacen distintas análisis y se pueden establecer condiciones para combatirlo, desde el lugar del control biológico o de los insecticidas en particular. Ese laboratorio está reconocido como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud desde hace más de 20 años. Está a punto de acreditar como un laboratorio de buenas prácticas, o sea que va a tener acreditación internacional para hacer sus análisis. Bueno, por ejemplo, cuando ustedes escuchan muchas veces las propagandas de ciertos piojicidas que dicen validado por CONICET, o ahora las colitas piojicidas validadas por CONICET, bueno, es el laboratorio de CITEDEF el que convalida y valida el poder insecticida de esos productos. Ahí entiendo, ahí entiendo. Bien, perdón por la comparación que probablemente sea, a ver, grotesca, pero bueno, usted me corregirá, no hay ningún problema. Estoy notando, podría ser algo parecido a lo que hace el CITEDEF con, por ejemplo, lo que hace en el ámbito civil el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, acompañando el crecimiento de pymes, la transferencia tecnológica, apostando a la innovación, pero orientado el CITEDEF a la defensa nacional. En algún sentido sí, digamos, hay lugares de contacto. De hecho, también tenemos líneas de colaboración muy directas con el INTI. El CITEDEF es vecino del INTI, está a 10 cuadras, 15 cuadras, 20 cuadras por ahí, uno de otro, así que hay un lazo de colaborativos muy claros. Pero también el CITEDEF además desarrolla propuestas de investigación propias. No es solamente convalida, y el INTI sí lo que tiene es la capacidad de certificar ciertos procesos de ingeniería, y CITEDEF no los tiene exactamente, salvo en algún que otro laboratorio en particular, pero sí es el único que podría asesorar con conocimiento y con expertise, aunque no llegue a la firma de acreditación, en todo lo que es defensa, eso sí. Cualquier sistema de armas no es un arma, no es una pistola, es, por ejemplo, un buque es un sistema de armas, un avión es un sistema de armas. Y muchos de los subsistemas de esos sistemas de armas solamente pueden ser analizados en CITEDEF, y es el que puede dar la palabra técnica y profesional de si tal o cual sistema está habilitado o no. Bien, imagino que hay en este ámbito mucho de información confidencial, no es que se puede divulgar todo lo que realiza el CITEDEF, eso va de suyo, ¿no? Estamos hablando de la defensa nacional y de la investigación. Sí, así es, así es. Hay muchos de los proyectos se califican cuando empieza una orden de trabajo, que empieza un proyecto, se califica como público militar, reservado, confidencial o secreto, y según esa calificación, después es lo que se puede decir, mostrar y exponer en la pública. Pero bueno, hay mucho de aplicaciones duales dadas por digamos, el propio desarrollo de conocimiento. Por ejemplo,
uno de los laboratorios más importantes que tiene el instituto, un departamento, que es el Departamento de Investigaciones en Láseres, ha hecho todos los láseres casi habidos y por haber. Y ahora, por ejemplo, hace 2 años el Premio Nobel de Física se dio a un experimento, no viene al caso, que tenía que ver con mecánica cuántica y óptica, y de transmisión de información. La primera vez que se hizo ese experimento en Argentina con alguno de los nobles fue en CITEDEF, y entonces ahora hay un laboratorio que puede transmitir información de un punto a otro con una encriptación cuántica que es inviolable. Eso, por supuesto, uno puede imaginar que tiene que ver con la defensa, pero también tiene que ver con cualquier otro uso civil que uno pueda darle. Así que, bueno, en ese sentido, también no todo es reservado, porque también siempre está presente la aplicabilidad dual de los conocimientos. Bien, ¿se puede decir entonces que hay una buena política industrial para la defensa o quisieras más inversión, quisieras más desarrollo, quisieras más acompañamiento del Estado? Y en todo caso, ¿cuál es la experiencia que se vive hoy con un nuevo gobierno? Bueno, la política industrial para la defensa está básicamente conducida o plasmada en las 3 fábricas importantes que tiene el país. Una es Fabricaciones Militares, que en realidad tiene 4 o 5 fábricas repartidas en distintos lugares del país, con distintas líneas de producción. La Fábrica Argentina de Aviones, que es FADEA, con sede en Córdoba, y Tandanor, que es un astillero modelo, que está en la ciudad de Buenos Aires. Eh, los gobiernos tienen, si quieren, que apoyar la política industrial para la defensa. Es realmente importante y está medido, que además tiene un efecto multiplicador casi como ninguna otra industria, por el desarrollo de proveedores, por el desarrollo de pymes de alrededor que son necesarias. O sea, darle un trabajo de fabricación a Tandanor, a FADEA o a Fabricaciones Militares, involucra decenas y decenas de otras empresas que no son del Estado que tienen trabajo. Son superavitarias. Tandanor y Fabricaciones Militares lograron estabilizar sus cuentas. Me estoy refiriendo hasta el año 2023. Uh-huh. Y tiene apoyos también desde lugares como el Instituto CITEDEF o el Servicio de Hidrografía Naval o cualquiera de los otros institutos dependientes del Ministerio de Defensa, que también se trabaja en conjunto, y las Fuerzas Armadas, por supuesto, con necesidades concurrentes y el desarrollo de determinadas líneas de producción. Eso el Estado lo puede alentar, y de hecho en el periodo 2020-2023 se alentó muchísimo a través de una ley, que es la ley que se llama comúnmente del FONDEF, que es el Fondo para la Defensa, que es un fondo específico para la adquisición, la modernización o la recuperación de capacidades de defensa. Entonces, por ley, esos gastos tienen un porcentaje de los ingresos corrientes del Estado, no está atado al PBI, sino a los ingresos corrientes del Estado, y entonces se pueden desarrollar líneas de trabajo específicas que ya tienen el financiamiento preacordado. Eso, bueno, decías vos qué está pasando con el gobierno actual. Lamentablemente, el gobierno actual no quiere ese desarrollo industrial nacional propio. El FONDEF lo redujo, prácticamente le dio como una sentencia de muerte, porque redujo el uso de esos fondos a cualquier gasto de capital de todo el ministerio. O sea que si a un administrativo del 4º piso del edificio del Libertador se le rompe una impresora, se va a pagar con el FONDEF, en lugar de orientarla a capacidades de defensa. No solo eso, sino que tanto en el DNU, a través de la conformación de sociedades anónimas, como en la ley Ómnibus, sometía a la posibilidad de privatización de todas estas empresas.
Así que, si bien se puede, se debe, en mi juicio, hay gobiernos que no lo creen así, como el actual, y entonces todo el desarrollo industrial relacionado, vuelvo a decir, no solamente el de las empresas del Estado, sino las decenas y decenas de pymes que necesitan o que aportan ese desarrollo, ven en peligro su continuidad. Ujú. ¿En qué periodo fuiste presidente del instituto del CITEDEF? Presidente del instituto. Sí, desde el 10 de diciembre del 2019 al 9 de diciembre del 2023. Bien, bien. Bueno, ¿cómo analizás, qué balance haces de la gestión que pudiste tener? Bueno, yo creo que integralmente fue muy positiva. Yo recibí un instituto muy disminuido. Hacía 2 años que el instituto estaba acéfalo, que no tenía conducción. Deliberadamente no la tenía, con una tendencia a la baja en la cantidad de personal. Había jubilaciones, digamos, a mansalva. La cantidad de personas que estaban ahí y la cantidad de proyectos estuvo a la baja en la reducción, no había dinero para trabajar, y eso generaba y cierres de proyectos sin ninguna explicación. Y eso generó un nivel de frustración muy grande en la gente. Yo estaba quebrado psicológicamente, podríamos decir, el instituto, porque ellos se sentían muy capaces de hacer cosas importantes, pero no tenían las herramientas para poder hacerlo. A partir de ahí se empezó un proceso de recuperación de los proyectos. Se trató de que cada departamento y cada grupo de trabajo tenga un proyecto activo. Se empezaron a lograr financiamientos e ingresos de nuevos investigadores, porque la rueda de formación de recursos humanos, si se interrumpe, puede ser trágica. Entonces fue necesario empezar a hacer ingresar nuevos investigadores. Cuesta porque la tensión de los sueldos del ámbito privado respecto del ámbito del Estado es muy grande. Entonces mucha gente o se iba ante una propuesta mejor en el ámbito privado, o ni siquiera ingresaba porque no le redituaba el salario que iba a tener. Pero bueno, entonces hubo nuevos ingresos, proyectos, hay del orden. Yo dejé el instituto con más de 80 proyectos activos. Se recuperó mucho la confianza de trabajo con las tres fuerzas, que estaba quebrado también eso, y las tres fuerzas empezaron a confiar en trabajos primero más pequeños, después de mediano porte y después de gran porte, con financiamiento asegurado. Así que yo creo que, en definitiva, si bien todavía estamos muy lejos de decir que el instituto está totalmente saneado y modernizado, creemos que hemos logrado un cambio cualitativo. Se recuperaron hasta muchos metros cuadrados de terrenos que habían sido cedidos, y en esos terrenos hay que construir nuevas instalaciones, y hubo un trabajo muy mancomunado también con el Ministerio de Ciencia y Técnica en los programas trascendentes, que era el de ingreso de personal, el de equipamiento y el de recursos edilicios. El de equipamiento se compró a través del programa que se llamó Equipar Ciencia, equipamiento grande, de gran porte, por el orden de $1 millón, cosa que no ocurría hacía décadas en el instituto. En fin, había un proceso de mejora. No puedo decir que se llegó al óptimo, porque en realidad nunca se llega, pero sí había una tendencia a la mejora. Creo que dejé un instituto mucho mejor del que lo recibí. Pablo, agradecerte muchísimo estos minutos, este tiempo, y bueno, felicitaciones por el trabajo realizado, y aguardando y esperando o anhelando que los tiempos que vengan en el futuro, pasar los malos tragos
y volver a recuperar la potencia máxima de este instituto que acabamos de descubrir es relevante y sensible a los intereses de la defensa nacional. Agradecerte muchísimo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Sergio. Y déjame decir una última cosa, porque yo hablé como en primera persona, recibí, dejé, pero en realidad todo esto se hizo con los propios trabajadores. Acá hay que hacer un reconocimiento integral al compromiso patriótico de todos los trabajadores del instituto, porque fueron ellos realmente los que fueron los vectores del cambio. Muchas gracias, Sergio, y a disposición para cualquier otro momento de charla. Seguramente así será. Un fuerte abrazo, Pablo. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Pablo Volcato, es doctor en física, nos ha dado una nota muy importante, muy profunda, sobre todo teniendo en cuenta que es un instituto que está abocado ni más ni menos que a la defensa nacional, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, el CITEDEF.